Segunda de Crónicas, en su capítulo 26, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 26. Quiero que leamos una parte ahí de la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Si usted lo tiene todos, pues pónganse de pie, si todos lo tienen. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora vamos a leer la palabra del Señor, tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Nos dice el verso 1 del capítulo 26. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, dice la Biblia, 16 años, oiga esto, de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y dice que Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Ojo a esto, hermano. Vea lo que dice el 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. El 5. Vea cómo dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué sucedió, hermano? Dice que Dios le prosperó. Él le prosperó. Amén. Aquí cabe una palabra que dice que Dios honra a los que le honran. Pero también vamos a orar en el nombre del Señor. Padre y buen Dios, oramos en esta hora, Padre, delante de tu presencia, pidiendo delante de usted, Señor Jesús, que sea usted, oh Dios bendito, de una forma tomando el control sobre cada uno de los que, oh Dios, estamos acá en esta hora. Señor, bendice a tu pueblo, Padre, bendice a la iglesia que está reunida delante de tu presencia, Señor. Ahora, Padre, en este momento, pasa un carbón encendido en mis labios, para que yo, Señor bendito, no pueda, oh Dios, hablar conforme mi voluntad, sino que, Padre eterno, sea conforme su voluntad, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, los hermanos que nos están sintonizando a través de el método de las redes, pido, Padre, que traiga una palabra de bendición a aquel que nos va a estar escuchando. Señor Jesús, mire, Padre, cada vida presente, pueda usted traer una palabra sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Dios Padre, le damos gracias a usted. Hijo, Espíritu Santo, bendecimos su nombre y exaltamos su grandeza, oh Dios eterno. Gracias, amado Jesús. Amén, Dios. Gracias. Siéntese. Quiero en esta hora, hermano, titular un tema. Y el tema se titula Manteniendo nuestra humildad.
Ese es el tema. Manteniendo nuestra humildad. Cuando hablamos, hermano amado, de ese término de la humildad, amados hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar o quizás podamos creer, hermano, de que la humildad, amado hermano, es una parte física de las personas. Podemos creer eso, amado hermano, que la humildad es en la parte física. O en algunas veces, amado hermano, creemos que la humildad es, amado hermano, en la vestimenta. Pero realmente no es así, hermano, no es así. Amado hermano, porque una persona vista quizás no de una manera, amado hermano, ostentosa, amado hermano, eso no es humildad. Amado hermano, eso podemos decirlo, no sé cómo usted lo vaya a tomar, es una persona, una vestimenta sencilla, no es una humildad. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Porque que una persona vista, amado hermanos, sencillamente no significa que sea humilde. O que en algunos casos la persona vista de una manera ostentosa puede ser que sea humilde o puede ser que no sea humilde. Ahora, amado hermano, ¿por qué razón? Porque cuando hablamos acerca del significado de la humildad, estoy basando lo que está relacionado con el tema, manteniendo la humildad. Cuando hablamos de este término o de este significado, amado hermano, del término de la humildad, amado hermano, es bajo la característica, amados hermanos, del significado, amados hermanos, modestia, no tener orgullo o no ser arrogante. Ese es el término, amados hermanos, de la humildad. Ahora, amados hermanos, lo contrario de la humildad es orgulloso, ostentoso, amados hermanos, soberbio. Ese es el sinónimo es lo contrario, de la humildad. Dije, amados hermanos, orgullo, soberbia, vanagloria y vanidez. Ese es lo contrario de la humildad. Ahora, amados hermanos, la humildad, amados hermanos, es interna, es en el corazón, no es en lo físico. Una persona puede vestir sencillamente, amado hermano, pero probablemente internamente no sea una persona humilde. O viceversa. Puede ser que una persona, mi amado hermano, vista, amado hermano, de una manera, bien podemos decirlo, ostentosa, pero su corazón es humilde. En su corazón hay humildad. Entonces, amado hermano, porque la humildad, y ya lo vamos a ver en la Biblia, la humildad nace dentro del corazón de las personas. Nosotros a veces que tenemos ese sentido que porque una persona vista sencilla es porque sea una persona humilde. Hay personas, hermano amado, que tienen buenas posiciones, económicamente hablando, tienen una posición bien, pero visten bien sencillo. No dan a demostrar sus posiciones. Ahora, amados hermanos, ¿por qué me he ido hasta ahí, amado hermano? Porque aquí la Biblia nos relata de un hombre llamado Uzías. Ojo esto, Uzías, hijo de un rey que se llamaba Amasías, por ahí como en el 790 al 739 antes de Cristo. Entonces la Biblia, amados hermanos, comienza a relatar la historia de este hombre. Dice que este hombre, amados hermanos, llega al reinado a los ¿cuántos años? A los 16 años. Oiga esto. Dice que este hombre comenzó a reinar bien joven. Bien joven, 16 años, mi amado hermano, es una persona muy joven.
Entonces este hombre reina, amados hermanos. Entonces, la historia que la Biblia nos relata acá se divide en dos partes. La historia de este hombre llamado Usías, el rey Usías, 16 años. Se divide en dos partes esta historia. La número uno, mi amado, es que Dios honra. Oiga esto, Dios honra a todos aquellos que le honran a Él. Este es el punto número uno. Présteme atención, Dios honra a los que le honran a Él. Ahora, a mi amor hermanos, dice la Biblia que los años que este hombre llamado Usías buscó a Dios, amados hermanos, dice que Dios lo prosperó. Esa es la primera parte de la historia de este hombre, que lo hemos leído en la Biblia. Dice que cuando este hombre, mi amado hermano, buscó a Dios, Dios lo bendijo. Es que mira, hermano, buscar a Dios trae un resultado. El buscar a Dios trae un resultado. Dios lo puede bendecir, Dios lo va a ayudar. El buscar a Dios trae un resultado. Y eso fue lo que este hombre hizo. Dice que él buscó a Dios. Buscaba a Dios este hombre. Buscaba la presencia del Señor Jesús. Amado hermano, y Dios lo ayudó. En el verso 4 dice la Biblia: e hizo lo recto. Oiga esto, hermano. Dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y acá el verso 5 dice: y persistió. Cuando dice la Biblia persistió, está hablando de una persistencia, de una constancia. Buscar al Señor Jesús. Dice que persistió en buscar a Dios. Ahí está la Biblia, léalo por favor. Yo quiero que usted vaya a la Biblia. Persistió en buscar a Dios. Entonces, como resultado de buscar a Dios, de honrar a Dios, dice que Dios lo bendijo. Si usted observa, dice la Biblia, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué sucedió, hermanos? Dice que Dios lo prosperó. Es que vuelvo y repito, hermano amado, buscar a Dios trae como resultado la bendición de parte de Dios. Trae ayuda de parte de Dios. Y aquí podemos agregar aquella parte que dice en Mateos capítulo 6, verso 38. Busca primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Eso fue lo que este hombre hizo. Este hombre buscó al Señor Jesucristo. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ahí está la clave, dice que Dios lo prosperó. ¿Cuántos pueden dar ese aplauso al Señor Jesucristo? O sea que mientras Usías se esforzaba buscar a Dios, yo sé que trae un esfuerzo, hermano. Buscar a Dios trae un esfuerzo y requiere de un esfuerzo. Por ejemplo, el día de la vigilia, ¿verdad? Mi respeto para todos ustedes.
porque se esforzaron. Eso a Dios le agrada, oiga. Eso a Dios le agrada, que usted se esfuerce. Porque muchas veces nos podemos esforzar para otras cosas, pero menos para buscar de Dios. A Dios le agrada cuando su pueblo se esfuerza. Y esa recompensa no se la va a dar el pastor, se la va a dar Dios. Eso no es lo que, amado hermano, Uzías hacía. Uzías se esforzaba y seguía buscando al Señor. Entonces, lo que Dios hacía sobre Uzías es que Dios le daba gracia para poder gobernar. Eso es lo que dice el verso 5, amados hermanos. Y persistió en buscar a Dios, y Dios lo prosperó. Dios lo bendijo. Donde quiera que Uzías iba, hermano amado, se encontraba con la bendición de parte de Dios. Fíjese que, viendo la historia de este hombre, él salía a las guerras, Dios le daba la victoria. ¿Por qué? Porque él persistía. Hay que persistir en el evangelio, hay que persistir, hermano. El evangelio no es de temporadas. El evangelio no es solamente por un tiempo. El evangelio es todo el tiempo hasta que nos muramos. La persistencia. En el evangelio necesitamos tener la persistencia, la permanencia. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es aquel que se queda a media, es aquel que persiste. ¿Hubieron días malos? Sí, pero sigue adelante. ¿Hubieron días difíciles? Sí, pero sigue avanzando. ¿Hubieron obstáculos? Sí, pero él sigue avanzando. Porque no es con nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que el jinete y el caballo se alistan para la guerra, pero de entregar la victoria le pertenece a Jehová de los ejércitos. Esto es lo que, amado hermano, Dios hacía con Uzías. Donde quiera, cuando Uzías iba en contra de sus enemigos, obtenía la victoria. ¿Por qué razón? Porque Uzías persistía en buscar a Dios. Amado hermano, persistía en servirle a Dios, persistía en buscar el rostro. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita persistencia. La iglesia necesita persistencia. La iglesia necesita buscar al Señor Jesús. Necesita la iglesia buscar a Dios. Porque cuando la iglesia deja de buscar a Dios, pierde esa sintonía, pierde y cae en una decadencia espiritual. O sea, ¿qué significa? Que ese aceite que simboliza la presencia de Dios en la vida de usted va menguando. Va menguando. Aunque tal vez usted diga que no, pero va menguando. Ahora, cuando yo le digo que cuando este hombre salía a la batalla, Dios le entregaba la victoria. Fíjese que lo que dice el verso 6, nos quedamos hasta el 5, pero continuemos. Verso 6 hasta el verso 8. Y dice, y salió y peleó contra los filisteos. Dice, y rompió los muros de Gad y el muro de Jabnía, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. ¿Y qué sucede el verso 7, hermano? No, dígalo, hermano. Dios le dio ayuda. Oiga, y dice, contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Verso 8. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. ¿Y qué pasó, hermano? Y se divulgó su fama
hasta las fronteras de Egipto, porque se había hecho, ¿cómo? Totalmente poderoso. ¿Cree usted que Dios no estaba con este hombre? Ese era el resultado de este hombre, de lo que él hacía en buscar a Dios. Es que, hermano, vuelvo y repito, y me detengo porque esa palabra está buena. El buscar a Dios, como resultado Dios lo va a bendecir, hombre. El problema es que muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. No dejamos que muchas veces haga Dios las cosas que Él tendrá que hacer. Hay que darle lugar a Dios para que Él haga lo que quiere hacer. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible para Dios. Oiga, dice la Biblia, amor hermano, que Dios, amor hermano, lo prosperaba. O sea que este hombre, mi amado hermano, a donde quiera que iba, se encontraba con la bendición. Peleaba, encontraba la victoria. Amor hermanos, aumentaba, tenía un buen ejército este hombre para poder combatir en contra de sus enemigos. O sea que en pocas palabras este hombre logró reunir un ejército de élite para poder combatir o poder contrarrestar, mi amado hermano, los ataques del enemigo, y nadie le podía hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Es que, hermano, mire, oigan, Dios honra cuando nosotros le honramos a Dios. Dice que este hombre edificó torres, amor hermanos. Dice que este hombre era amante a la agricultura y era amante a la ganadería. Y dice que Dios lo prosperaba aún hasta en el desierto. Es que, hermano, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios quiere honrar a la iglesia. Dios quiere honrar a sus hijos. Dios quiere honrar a su pueblo. Vea, hermano. Dice que este hombre era amante a la agricultura y era amante a la ganadería. El verso 9 y el 10, por favor. Y edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres, oiga, en el desierto, y dice que abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Zafela como en las vegas y viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea que este hombre le iba bien hasta en la tierra. Dios lo bendecía. Oiga, hasta en el cultivo, en el ganado, Dios lo prosperaba. Hasta en el ganado Dios lo prosperaba. En la agricultura Dios lo prosperaba. Es que cuando Dios está en el asunto, Dios hace cosas grandes. No hay diablo que se mete, y si se mete, hermano, Dios lo levanta y lo echa para afuera. Porque Dios tiene el poder, porque Dios tiene el control. Y Dios ama a los que le aman. Dios ama a la iglesia Cristo de la Respuesta. Dios lo ama a usted. Entonces, como Dios nos ama a nosotros, también nosotros hay que amarle al Señor Jesucristo. Hay que honrarle a Jesús. Hay que alabar su nombre. No hay que detenerlo. Hay que seguir avanzando. Y no era tanto eso, hermano. A este hombre Dios le había dado una gran inteligencia. No era nada Bukele. O sea, este hombre dentro de la Biblia registra gran historia. Que mientras él persistía en buscar a Dios,
Dios lo honraba de una forma poderosa. Con lo poco que usted y yo podamos emprender, cuando honramos a Dios, Dios nos va a prosperar. Sí. Dios no necesita cantidades para prosperarnos a nosotros. Fíjese, hermano, la Biblia dice que Dios alimentó como a 5,000 personas solamente con 2 pececillos. Dios usa cosas pequeñas para darle la gloria a Él. Dios, con cosas pequeñas Dios se glorifica. Y Dios hace cosas grandes. Cuando Dios llamó a Gedeón, Dios le dice a Gedeón que fuera a la batalla, y dice que Gedeón llamó 32,000 hombres de guerra. Pero Dios no le entregó la victoria con 32,000 hombres de guerra. Dice la Biblia que bastaron 300 hombres para que Dios le diera la victoria a Gedeón. Ese es el Dios que usted y yo adoramos, hermano. Ese Dios que usted y yo adoramos tiene poder. Ese Dios que usted y yo adoramos, amado hermano, se merece gloria. Ese Dios que usted y yo adoramos, ese Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre y por los siglos, por los siglos. Amén. A su nombre. Gloria a Cristo. ¿Por qué debemos de detenernos? Necesitamos seguir avanzando hacia adelante. No vea diestra, no vea siniestra, veamos siempre al blanco. Y siempre viendo al blanco, Él nos va a llevar a la victoria. Él nos va a llevar al triunfo. Él nos va a sacar hacia adelante. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Este hombre Dios le dio una gran inteligencia. ¿Por qué? Porque él persistía en buscar a Dios. ¿Sabe que Dios, en los momentos que usted está pasando la prueba, porque yo estoy pasando la prueba, pero nosotros no nos detenemos y seguimos buscando a Dios, a pesar que la carga pesa, pero Dios ve todo ese esfuerzo. Dios valora ese esfuerzo que usted hace. Pero si la carga pesa y usted dice, no, mejor me voy a quedar acomodado, lo va a matar la carga, lo va a matar la presión, lo va a ahogar. No se quede, siga avanzando. O sea, sigamos avanzando hacia adelante. Veamos estos grandes ejemplos. La Biblia dice que las cosas, dice Romanos, que las cosas que se escribieron antes de nosotros para nuestra enseñanza se han escrito. La primera parte de la historia de este hombre vemos, amado hermano, que persistió en buscar a Dios. Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. Ahora, a este hombre Dios le dio inteligencia. No hay otro registro dentro de la Biblia como el registro que hay en el verso 15 de la historia de este hombre. Dice que él inventó máquinas de guerra. Oiga, cosa que en ese tiempo, pero Dios estaba con él. Oiga, hermano, es que Dios es fiel. Vea, amor hermano, el verso 15. El verso 15 del mismo capítulo. Perdón, verso 14. Verso 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos, ondas para tirar piedras. El verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. ¿Y qué dice? Y su fama se extendió lejos. ¿Porque qué? Porque fue ayudado, ¿cómo? Maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dele ese aplauso a Jesús, hermano. Dele ese aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo esto, ¿quién lo hizo? No,
no lo creo, no le creo mucho. ¿Todo eso lo hizo? Él es el mismo, Dios no cambia. Dios, como hizo cosas grandes, también Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. No dude. Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede abrir puertas. Si hay puertas que se han cerrado, Dios las puede abrir. Para Dios no hay nada imposible. O sea que este hombre hizo algo, amado hermano, que nunca se había realizado. Dice que hizo máquinas inventadas para que cuando el enemigo llegara, tener una, amado hermano, contrarrestar el ataque. Y su fama, dice la Biblia, y su fama se extendía por todo, amado hermano, a manera, dice la Biblia, y dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Todo eso lo hizo Dios. Todo. Esa es la primera parte de la historia de esto. ¿Cuál es, amado hermano? Aplicado ya. La aplicación de esta primera parte es que mientras usted y yo busquemos a Dios, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Yo no quiero decirle que tal vez usted se va a hacer poderoso, no. Pero Dios siempre lo va a sostener con su mano. Siempre Dios lo va a ayudar con su diestra. Dios lo va a sacar hacia adelante. En los momentos difíciles, allí va a estar Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le honremos. Ahora vamos a la otra parte. A la otra parte, amado hermano, o a la segunda parte de la historia de este hombre. La otra parte de la historia de este hombre, les dije yo que dentro de la historia de Uzías, dentro de su reinado, su historia se divide en dos partes. La primera parte fue que mientras él buscó a Dios, Dios lo honró. Y por eso yo comencé hablando acerca de la humildad. Y yo le dije a usted que la humildad es interna, no es externa. Ahora, dentro de la segunda parte, hermano amado, que es la que voy a hablar, es que cuando ya Uzías se hizo fuerte y se hizo poderoso, ahí está el problema. Ahí cayó en un problema. ¿Y sabe cuál fue el problema, Uzías? Que le entró el orgullo al corazón. Por eso le dije yo a usted que, amados hermanos, la humildad del ser humano no es física. Claro que la humildad es interna, nace adentro, pero la va a dar a demostrar. Oiga, en el verso 16 del capítulo mismo, no hemos salido del tema, ahí estamos. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, ojo a esto, hermano. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice la Biblia? Su corazón se enalteció. Se olvidó de Dios. El mayor error de una persona es hacer a Dios a un lado. Fíjese, hermano, dice que se enalteció. O sea que Uzías no logró comprender, amado hermano, que todo lo que había logrado, que todo lo que había hecho, la fama que había obtenido, el poder que tenía, la posesión que tenía en su ejército, todo lo que había ganado, las haciendas a lo mejor, el ganado, la agricultura,
las cisternas que había abierto en el desierto, se le olvidó que todo eso lo había logrado porque Dios lo había ayudado. Ese fue el problema al final. Ese fue uno de los mayores problemas. Mi amado hermano, alabado sea el Señor Jesucristo, que todo lo que había logrado y hecho era con la ayuda del Señor Jesucristo. Eso lo dice la Biblia en el verso 5 y el verso 7. Y dice, en el verso 5, dice la Biblia: y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. En el verso 7 dice, y Dios lo ayudó. Ojo a eso, Dios lo ayudó. En el verso 8 dice, y se divulgó su fama. En el verso 8. En el verso 11 dice, mi hermano, alabado sea el Señor Jesucristo, que tenía un ejército de guerreros, los cuales salían a las guerras en divisiones, de acuerdo con las listas hechas por la mano de Jafiel, escriba, y Masías, gobernador de Ananías, uno de los jefes del rey. Y Dios le daba la victoria. Se le olvidó que todo eso lo había logrado con Dios. Fíjese usted. ¿Se da cuenta? Hay gente que Dios los ha bendecido, hermano, pero ya, cuando ya han estado en la bendición, se han apartado de Dios. Hay gente, mi amado hermanos, que le han dicho al Señor: Señor, pruébeme un buen empleo, y si tú me lo pruebes, yo prometo servirte. Cuando se le ha proveído, Dios le ha abierto puertas y ha entrado a trabajar, se han olvidado de Dios. Con cosas pequeñas a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Este hombre se hizo poderoso, dice la Biblia. Ahora, amor hermanos, veamos la otra contraparte. El resultado por haber dejado a Dios. O sea, vemos el primer resultado. Quien buscara a Dios le trajo bendición. Ahora veamos la otra contraparte. El resultado de haber dejado a Dios. Cuando se hizo poderoso, cuando ya Dios le había dado posesión, se olvidó de Dios, su corazón se enalteció. Esto, amado hermano, le trajo ruina. Sin embargo, dice la Biblia, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, que es lo contrario de la humildad, la arrogancia. O sea que Uzías dejó la humildad y se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Oiga eso, lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Se rebeló en contra de la autoridad. No solamente Uzías, su corazón se hizo orgulloso. No solamente eso, sino que también dice la Biblia que se rebeló en contra de la autoridad de Dios. Como resultado a esa rebelión, le trajo fracaso. Mire cómo es el asunto. Por eso es lo que ya estamos dentro del camino del Señor, como dicen. Amor hermano, que para atrás ni el peinado, para atrás ni agarrar impulso, solo para adelante. ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan del tema que predicamos el día de la vigilia? ¿Se recuerdan? ¿Atraídos o elegidos?
¿Atraídos o elegidos? Un elegido no se aparta, él sigue avanzando. Un atraído sí. Cuando no ve el resultado, él lo que hace es mejor hacerse a un lado, retrocederse. Pero usted no es de los que tienen que retroceder. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para obtener vida eterna, para alcanzar misericordia, para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Alabados al Cordero Santo del Señor Jesús. Entonces Uzías dice que del verso 16, yo no sé si usted entendió la primera parte. Del verso 16 hacia adelante, la historia cambia. La historia cambia. Dice la Biblia en el verso 16, que ya lo leímos por cierto, pero yo quiero que lo volvamos a leer. Dice la Biblia: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Oiga, su ruina. Porque se rebeló ¿contra quién? Contra Dios, que era el quien lo había ayudado. El agradecimiento en nosotros con Dios debe de estar constantemente. El hecho es que si estamos de pie, esa es una bendición. Si estamos parados y estamos con vida, eso es una gran bendición, hermano. Hay gente que ya no puede y quiere, pero ya no puede. Nosotros que podemos, sigamos, avancemos. Entonces dice la Biblia: quien se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea que Uzías cometió un error. ¿Y cuál fue el error que cometió Uzías? Usurpar el papel de sacerdote. También dice que nosotros como iglesia debemos de aprender a respetar las autoridades superiores, porque eso también a Dios le agrada, que aprendamos a respetar las autoridades superiores. Porque si no aprendemos a respetar, que fue el error que también Uzías cometió, porque en el templo estaban los sacerdotes, a ellos les correspondía quemar incienso, no le correspondía al rey, por ser rey, no le correspondía, él tenía que respetar. Pero dice que cuando su corazón se hizo orgulloso, él entró a tomar una posición que a él no le correspondía. A tal grado, dice la Biblia, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que dice que en el verso 17, ya vamos a ir saliendo, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones, dice la Biblia, valientes. Oiga, el verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Jehová, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Verso 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué sucedió, hermanos? Le cayó lepra. Es serio, ¿verdad? O sea que todo lo que había logrado, todo lo que había hecho, lo había hecho por parte de Dios. Dios lo honró, porque Dios nos honra. Dios honra a cualquier persona
con tal que le honre a él, Dios le puede honrar también. Pero hay que mantener la persistencia. Hay que ser constantes buscando el rostro del Señor Jesucristo. Dame ese aplauso al Señor. Dice que este hombre, Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y dice la Biblia, el verso 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, después de que Dios le dio la bendición, también Dios lo hirió. Aquí podemos ver nosotros, mi amor hermano, que con Dios no se juega, pues. Hay que ser honestos. Con Dios no se juega. Dios es amor, dice la Biblia. Pero dice que también es ese juego consumidor. Dios lo hirió. Aquí dice la Biblia, no lo decimos. Dice, Dios lo hirió con lepra. Todo el éxito, toda la fama, todo el poder, toda la gloria, todas sus posiciones, toda la batalla, toda su ganadería, toda su agricultura que Dios le dio, se perdió. Bueno, ahí le dice que, hermanos, seguimos más abajo, vamos a leer para quedar claros. Dice la Biblia, mis hermanos, verso 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Joatán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Esa fue la otra parte de la historia de Uzías, que cuando él dejó de honrar a Dios, también le costó caro. ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos? Levante sus manos. Amados hermanos, cada día que podamos, busquemos de Dios. Sirvámosle a Dios. No nos quedemos. Si Dios lo ha llamado a usted con un propósito, si Dios le ha llamado a usted, mujeres, con un propósito, momentos difíciles hay. Sí, yo entiendo.